Ciudad de México, 1995. Lo que sucedió en 8 segundos dentro del gimnasio Romanza no solo cambió la vida de un boxeador arrogante, sino que redefinió lo que significa maestría frente a 500 testigos. El aire estaba tan denso que podías masticarlo. Una mezcla de sudor rancio, cuero viejo de los sacos de entrenamiento y ese olor metálico que deja la sangre seca en la lona. Julio César Chávez, con su rostro marcado por 107 combates, estaba en el centro del ring improvisado, explicando con una calma quirúrgica cómo cortar el cuadrilátero a un oponente más alto. Sus manos, vendadas hasta los nudillos, se movían en cámara lenta mientras demostraba el ángulo exacto del gancho al hígado. Los jóvenes en el suelo lo miraban como si estuvieran frente a un profeta del castigo. Nadie tosía, nadie respiraba fuerte. Solo existía la voz ronca de Chávez y el crujido de la madera bajo sus pies. Pero aquí está la pregunta que te debe quemar por dentro. ¿Qué harías tú si alguien llegara a tu casa, frente a tu gente, y te llamara boxeador de suerte? ¿Dejarías que el ego dictara tu respuesta o confiarías en que tu oficio hablara por ti? Porque lo que estás a punto de presenciar no es una pelea callejera ni un espectáculo de bravuconería. Es la diferencia entre quien aparenta ser un guerrero y quien es un maestro del dolor controlado. Si alguna vez te han subestimado, si alguna vez te han dicho que tu camino es anticuado o que tu esfuerzo no vale nada, entonces esta historia es tuya. Déjame en los comentarios de dónde nos estás viendo y si alguna vez tuviste que callar bocas con hechos, no con palabras. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque estas lecciones de vida no las encuentras en ningún manual. El gimnasio Romanza no era un templo de lujo. Era un santuario de sangre y disciplina construido en los bajos de la colonia Doctores, donde las paredes de concreto todavía conservaban carteles descoloridos de peleas de los años 70. La luz entraba en láminas sucias a través de ventanas altas, cortando el humo de cigarro que algunos viejos entrenadores fumaban en las esquinas. El piso era de madera oscura, manchado por décadas de sudor, saliva y lágrimas de hombres que habían aprendido allí que el boxeo no perdona la pereza. Las gradas de metal crujían bajo el peso de los 500 aspirantes, todos vestidos con pants desgastados y playeras empapadas. Algunos llevaban horas esperando ese momento. Ver al César del boxeo, al hombre que había noqueado a 90 de sus rivales, explicar los secretos que la televisión nunca mostraba. El olor al alimento Sloan se mezclaba con el de las palomitas que vendían afuera. Era marzo, y el calor del mediodía convertía ese espacio en un horno humano. Chávez estaba en el centro del ring, descalzo sobre la lona, con un pantalón de mezclilla desgastado y una playera blanca pegada al torso por el sudor. No necesitaba micrófono. Su voz, grave y pausada, rebotaba en las paredes como un tambor de guerra. El gancho al hígado no es fuerza bruta, decía mientras dibujaba en el aire la trayectoria con su puño derecho. Es geometría, es timing, es saber que tu oponente respira mal cuando se cansa. Los jóvenes anotaban en libretas rotas o simplemente memorizaban cada sílaba. Había un silencio religioso, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de alguien que saltaba la cuerda en un rincón. Afuera, los claxones de la ciudad formaban una sinfonía caótica, pero adentro solo existía la física del dolor y la promesa de que, si prestabas atención, podrías aprender a convertir la ira en técnica. Ese aire cargado, casi sagrado, estaba a punto de ser dinamitado. La puerta metálica del gimnasio se abrió con un estruendo que hizo que todos giraran la cabeza. No fue un empujón suave, fue una patada. Un hombre rubio, alto, de hombros anchos y mandíbula cuadrada, entró como si estuviera desfilando en Las Vegas. Llevaba pantalones de seda negra, tenis blancos impolutos y una chamarra de cuero con la bandera estadounidense bordada en la espalda. Colgado al hombro traía un cinturón de campeonato que brillaba bajo la luz sucia del gimnasio. Uno de esos títulos secundarios que las comisiones regalan como dulces. Detrás de él, 3 fotógrafos con cámaras profesionales disparaban flashes como metralla. El tipo caminaba despacio, saboreando la atención, sonriendo con esa arrogancia que solo da el no haber sido golpeado lo suficiente en la vida.
Los 500 jóvenes lo miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio. Chávez, todavía en el ring, dejó caer los brazos y lo observó en silencio, como un depredador que estudia a su presa antes de moverse. El extranjero se detuvo al pie del ring, apoyó un codo en las cuerdas y habló en un español forzado, con acento gringo que masticaba cada palabra. Así que tú eres el famoso Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, dijo, arrastrando las comillas con los dedos en el aire. Vengo de California y allá me dijeron que aquí había un maestro, pero lo que veo es puro estilo de cantina, golpes de borracho, técnica anticuada. Los flashes estallaron. Los 500 jóvenes dejaron de respirar. Algunos apretaron los puños. Otros miraron a Chávez esperando que explotara, que le partiera la cara allí mismo. Pero el César no se movió. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando una mala canción en la radio. El extranjero continuó. México no tiene maestros, compa. Tiene peleadores de suerte que ganan por corazón, no por cerebro. Y ese cinturón que cargas ya está oxidado. El silencio que siguió fue tan denso que podías sentirlo presionando contra tu pecho. Chávez no respondió de inmediato. Se agachó despacio, recogió una toalla del suelo y se limpió el rostro con una calma que helaba la sangre. Luego caminó hacia las cuerdas, apoyó ambos brazos sobre ellas y miró al extranjero de arriba abajo, como un mecánico que evalúa un motor descompuesto. ¿Cómo te llamas?, preguntó con esa voz ronca que parecía salir desde el fondo de una cueva. Tommy, respondió el gringo inflando el pecho. Tommy the Hammer Davidson. 30 peleas, 28 ganadas, 20 por nocaut. Chávez asintió lentamente, sin cambiar la expresión. Ajá. Y dime, Tommy, ¿cuántas de esas peleas fueron contra tipos que sabían cortarte el ring? ¿Cuántas contra alguien que no te dejó respirar después del segundo round? El estadounidense rió, pero fue una risa nerviosa, de las que se usan para llenar el vacío cuando no tienes respuesta. Los fotógrafos seguían disparando flashes. Los 500 jóvenes esperaban, inmóviles, como estatuas de sal. Chávez se dio la vuelta y caminó hacia el centro del ring, dándole la espalda al gringo. Era un gesto calculado, una falta de respeto quirúrgica que decía más que 1000 insultos. «Mira, Tommy», comenzó sin voltear. «Yo he peleado 107 veces, 90 knockouts, 6 derrotas. Y de esas 6, 3 fueron cuando ya estaba roto, cuando mi cuerpo ya no respondía. Pero nunca, nunca en mi vida entré a un gimnasio ajeno a faltarle el respeto a la gente que está aprendiendo». Se giró lentamente, y sus ojos negros se clavaron en los del estadounidense como cuchillos. Porque el boxeo no es un show de circo, es un oficio, y los oficios se respetan. Tommy dejó de sonreír. Algo en la voz de Chávez, en la forma en que sus hombros se cuadraban, le activó una alarma primitiva en el cerebro. Pero ya era tarde para retroceder. Los fotógrafos estaban allí, los 500 testigos también. El gringo subió al ring con movimientos exagerados, quitándose la chamarra y lanzándolas a uno de los fotógrafos como si estuviera en una conferencia de prensa. Llevaba una playera sin mangas que dejaba ver bíceps inflados y tatuajes tribales. Se puso a hacer sombra en una esquina, lanzando combinaciones rápidas al aire. Jab, jab, cross, gancho. Tenía velocidad, eso era innegable. Sus puños cortaban el aire con precisión técnica y sus pies se movían en un patrón de boxeo clásico, rebotando sobre las puntas. Chávez lo observó durante 30 segundos completos sin decir nada. Luego caminó hacia él y se detuvo a medio metro. «Bonito», dijo con un tono que no dejaba claro si era un cumplido o un insulto. «Pero estás respirando por la boca. Tus hombros suben cuando lanzas el cross, y tus pies están muy separados. Si yo fuera tu oponente, ya sabría cómo romperte». Tommy frunció el ceño. «Demuéstralo, viejo». La palabra «viejo» cayó como una piedra en un pozo sin fondo. Los 500 jóvenes ahogaron un grito colectivo. Algunos se pusieron de pie. Chávez parpadeó una vez, 2 veces, y luego sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que ha visto morir el orgullo ajeno muchas veces y sabe exactamente cómo acelerarlo.
«¿Está bien?», dijo, quitándose la playera empapada y quedándose con el torso desnudo. Su cuerpo no era el de un modelo de revista, era un mapa de cicatrices, músculos densos y piel bronceada por décadas de entrenamiento bajo el sol. «Pero no voy a noquearte, Tommy, voy a enseñarte». Se acercó a uno de los entrenadores y le pidió prestados 2 pares de guantes de sparring. Le lanzó unos al gringo, quien los atrapó en el aire con una mano, todavía sonriendo. Los fotógrafos ya no disparaban flashes. Habían bajado las cámaras, porque algo en el aire les decía que lo que estaba por ocurrir no era para revistas deportivas, era para leyendas. Ambos se pusieron los guantes en silencio. No hubo árbitro, no hubo campana, solo el peso de 500 miradas clavadas en ese cuadrilátero improvisado. Chávez se colocó en el centro del ring con una guardia baja, casi relajada, los brazos a los costados como si estuviera esperando el camión. Tommy, en cambio, adoptó una postura ortodoxa perfecta. Manos arriba, codos pegados, barbilla escondida tras el hombro izquierdo. «¿Ven?», dijo Chávez con un gesto de la mano, invitándolo a atacar. El gringo no lo pensó 2 veces. Lanzó un jab rápido que Chávez esquivó con un mínimo movimiento de cabeza. Luego vino un cross directo que el mexicano bloqueó con el antebrazo sin siquiera retroceder. Tommy comenzó a moverse en círculos, lanzando golpes al aire, tratando de intimidar con velocidad. Pero Chávez no se movía, solo lo seguía con los ojos, como un búho que observa a un ratón correr en la oscuridad. «Estás desperdiciando energía», dijo con calma. «El ring no es una pista de atletismo». Tommy se detuvo, respirando ya un poco agitado. «¿Y tú qué? ¿Vas a quedarte parado como estatua?». Chávez dio un paso adelante, solo uno, y el gringo retrocedió instintivamente. Ese paso bastó para que todos en el gimnasio entendieran quién controlaba el espacio. «El problema contigo, Tommy, es que confundes moverse con controlar», dijo Chávez, mientras comenzaba a caminar hacia él, no en línea recta, sino en un ángulo sutil que cortaba la ruta de escape. «Tú te mueves porque tienes miedo de que te atrapen. Yo me muevo porque ya sé dónde vas a estar cuando te canses». El estadounidense lanzó una combinación desesperada: jab-jab, cross-gancho al cuerpo. Chávez bloqueó los primeros 3 y dejó pasar el gancho, que golpeó el aire a centímetros de sus costillas. «¿Ves?», continuó sin inmutarse, «ese gancho al cuerpo que acabas de lanzar. Lo lanzaste con rabia, no con técnica. Tu codo se abrió, tu cadera no giró. Si yo quisiera, ahora mismo estarías en el suelo». El silencio en el gimnasio era absoluto. Ni siquiera los fotógrafos se movían. Tommy respiraba por la boca, con los hombros subiendo y bajando como fuelles. Chávez, en cambio, respiraba por la nariz, tranquilo, como si estuviera meditando. «¿Sabes cuál es la diferencia entre un peleador y un maestro, Tommy?», preguntó mientras se acercaba aún más, reduciendo el espacio entre ellos a menos de 1 metro. «El peleador quiere ganar. El maestro quiere enseñar. Pero a veces, para enseñar, tienes que romper el ego del alumno. Y tú, mi amigo, tienes el ego del tamaño de Texas». El gringo apretó los dientes y algo oscuro cruzó por sus ojos. Orgullo herido. Humillación pública. La mezcla perfecta para cometer un error fatal. «Entonces demuéstrame que eres un maestro, mexicanito». Escupió las palabras con veneno. Chávez asintió lentamente. «Está bien, pero recuerda que tú lo pediste, y que aquí hay 500 testigos de que no fue por crueldad. Fue por educación». Lo que sucedió después duró exactamente 8 segundos, pero para los 500 testigos se sintió como una eternidad congelada en ámbar. Tommy lanzó un jab de distracción, luego un cross con toda su potencia buscando la mandíbula de Chávez. El mexicano inclinó la cabeza apenas 3 centímetros hacia la izquierda, y el puño del gringo pasó rozando su oreja como un tren fantasma. En ese instante, mientras Tommy estaba extendido, vulnerable, con el peso del cuerpo volcado hacia adelante, Chávez hizo algo que los manuales de boxeo no pueden enseñar. Acortó la distancia en una fracción de segundo. No dio un paso, simplemente dejó que su cadera girara como un resorte liberado, y su pie derecho se plantó en la lona con un sonido seco, como un martillo golpeando madera. La energía nació en ese pie.
Subió por su pierna derecha, atravesó su cadera en rotación, recorrió su torso como una onda expansiva y finalmente explotó en su puño izquierdo. Todo el poder de 107 peleas concentrado en 15 centímetros de trayectoria. El gancho al hígado no se vio venir. Fue quirúrgico. La mano de Chávez se hundió en el costado derecho de Tommy, justo debajo de las costillas flotantes, en ese punto blando donde el órgano más grande del cuerpo humano espera inocente, sin protección ósea. El impacto fue tan preciso que los fotógrafos más cercanos juraron después que escucharon el sonido, un estallido apagado, como cuando golpeas una almohada mojada. Tommy abrió la boca, pero no salió aire. Su diafragma se paralizó instantáneamente y sus pulmones se quedaron atrapados en medio de una exhalación. Sus ojos se abrieron como platos, no de dolor, sino de pánico puro, de esa sensación primitiva de que tu cuerpo ya no te obedece. Sus piernas perdieron la fuerza al mismo tiempo y se desplomó hacia adelante, primero de rodillas, luego con las manos apoyadas en la lona, tratando desesperadamente de recordar cómo se respira. El cinturón brillante que había traído colgado al hombro estaba tirado a 3 metros, olvidado, tan irrelevante como un juguete roto. El gimnasio entero quedó en silencio. Ni un grito, ni un aplauso. Solo el sonido de Tommy jadeando como un pez fuera del agua, tratando de succionar aire que no llegaba. Chávez se arrodilló junto a él, sin quitarse los guantes, y le puso una mano en la espalda. «Respira despacio», dijo con una voz que ya no era de guerrero, sino de maestro. «Por la nariz. Cuenta hasta 4. El aire va a volver». Tommy lo miraba con los ojos vidriosos, todavía sin poder hablar, con saliva colgando de sus labios. Los fotógrafos habían dejado las cámaras en el suelo. Nadie quería capturar eso. No era un knockout espectacular de esos que venden revistas. Era algo más incómodo, más íntimo. La destrucción total de un ego frente a 500 desconocidos. Chávez se quitó un guante con los dientes y le ofreció su mano desnuda al gringo. «Arriba», ordenó con firmeza. Tommy lo miró, todavía sin aire, y por primera vez desde que entró al gimnasio, había algo diferente en sus ojos. Miedo, respeto, vergüenza. Pasaron 20 segundos antes de que Tommy pudiera incorporarse con ayuda. Sus piernas temblaban como las de un potro recién nacido. Chávez lo sostuvo del brazo y lo llevó hacia las cuerdas para que se apoyara. «¿Entiendes ahora?», preguntó en voz baja, solo para que el gringo lo escuchara. Tommy asintió, todavía sin poder articular palabra. El aire volvía poco a poco, doloroso, como si tuviera que aprender a respirar desde cero. Chávez se alejó unos pasos y habló, esta vez para todos los presentes. «Esto que acaban de ver no es magia, es ciencia, es física aplicada con años de experiencia. El gancho al hígado no es el golpe más fuerte, es el más inteligente, porque no importa qué tan duro seas, qué tan grande seas, qué tan rápido seas. Si tu hígado recibe el impacto correcto, tu cuerpo te apaga como un interruptor, y no hay fuerza de voluntad que pueda evitarlo». Los 500 jóvenes absorbían cada palabra como si estuvieran en misa. Algunos anotaban, otros simplemente miraban, con la boca abierta, tratando de procesar lo que habían presenciado. Tommy finalmente pudo hablar. Su voz salió quebrada, rasposa, como si hubiera tragado vidrio. Yo no sabía», murmuró mientras se limpiaba la saliva de la barbilla con el dorso del guante. «No sabía que se sentía así». Chávez asintió y le puso una mano en el hombro. Un gesto paternal que contrastaba brutalmente con el castigo que acababa de impartir. Nadie lo sabe hasta que lo siente, y la mayoría de los boxeadores nunca aprenden la diferencia entre golpear y castigar. Tú tienes velocidad, tienes fuerza, tienes técnica, pero te falta lo más importante: humildad. Tommy levantó la mirada y se encontró con los ojos de Chávez. Ya no había arrogancia en su rostro, solo cansancio y una especie de gratitud amarga, la que siente un hombre cuando entiende que acaba de recibir una lección que le salvará la vida en el futuro. «¿Perdón?», dijo finalmente, y la palabra cayó sobre el gimnasio como una piedra en un estanque. Los 500 jóvenes la escucharon, y algo en el aire cambió. Ya no era un circo, era una ceremonia de iniciación.
Chávez ayudó a Tommy a quitarse los guantes y luego se quitó los suyos. Se estrecharon las manos en el centro del ring y el gringo, todavía tambaleante, hizo algo que nadie esperaba. Inclinó la cabeza en una reverencia corta pero genuina. No era teatral, no era para las cámaras, que ya estaban guardadas. Era un reconocimiento de guerrero a maestro, de alumno a profesor. «Si algún día vuelves a California», dijo Chávez con una sonrisa cansada, «cuéntales que en México no peleamos por orgullo, peleamos por dignidad, y que la dignidad no se grita, se demuestra». Tommy asintió y bajó del ring despacio, cojeando ligeramente, sosteniendo su costado derecho como si cargara una herida invisible. Los fotógrafos lo siguieron en silencio. Nadie le preguntó nada. No hacía falta. La historia estaba escrita en su rostro pálido y en la forma en que miraba el suelo al salir. Cuando la puerta metálica se cerró tras él, el gimnasio exhaló colectivamente, como si todos hubieran estado conteniendo la respiración durante una eternidad. Chávez se quedó parado en el centro del ring, con las manos en las caderas, mirando a los 500 jóvenes que ahora lo observaban con una reverencia nueva. ¿Aprendieron algo hoy?, preguntó con esa voz ronca que ya era parte de la leyenda mexicana. Un murmullo de «Sí, maestro», recorrió las gradas como un coro desafinado. Él sonrió, no con orgullo, sino con la satisfacción tranquila de quien sabe que cumplió con su deber. El boxeo no es un deporte de bravucones, es un arte de guerreros inteligentes. Y los guerreros inteligentes no pelean para destruir, pelean para enseñar. Recuerden esto, el verdadero poder no está en cuánto daño puedes hacer, sino en cuánto control tienes sobre ese daño. Se dio la vuelta y caminó hacia las cuerdas, recogió su toalla y su playera, y salió del ring sin decir nada más. Los jóvenes se quedaron allí en silencio, sabiendo que habían presenciado algo más grande que una simple demostración técnica. Habían visto la diferencia entre aparentar y ser, entre la fuerza bruta y la maestría, entre el ego y la sabiduría. Y esa lección, grabada en sus memorias como cicatrices invisibles, los acompañaría por el resto de sus vidas.